Bien, muchachos, nueva cuenta, bienvenidos, gracias por reconectarse. Vamos a dar solamente unos segunditos más para que se acaben de conectar sus compañeros y retomamos el ejercicio. Únicamente vamos a concluir este ejercicio y damos por terminada la sesión del día de hoy. Antes de continuar, muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? Tomaré eso como un no. Les recuerdo que el día de mañana vamos a ver por el último detalle en relación a su práctica del segundo parcial, que es el arreglo de resistores. Espero hoy mismo publicarles ya la actividad para que el próximo viernes usemos la sesión del viernes para que se conecten y se pongan de acuerdo como equipos para entregar este trabajo. Y lo estaríamos entregando la próxima semana, el miércoles de la próxima semana. Y ahí estaríamos planteando el segundo trabajo de laboratorio, que sería un circuito, la práctica del circuito serie paralelo y mixto de resistores. Estaríamos entregando una semana después y con eso estaríamos cerrando con la parte del laboratorio del tercer parcial. Entonces, muchachos, voy a compartir mi pantalla. Vamos a continuar con este ejercicio. Nos falta muy poquito para terminar, pero vamos a ver, nos quedamos en este punto en el que determinamos ya la potencia útil de este circuito y estamos en posibilidad de determinar la potencia total, pero estamos en necesidad de determinar la potencia total del circuito. La pregunta es, ¿cómo calculo la potencia total del circuito? ¿Alguna idea para calcular esta potencia total? ¿Una idea, muchachos? Cualquiera es buena. ¿Cómo calculo una potencia? Podría ser potencia útil entre fuerza electromotriz, entre eficiencia eléctrica. Potencia útil entre eficiencia. Nada más que en este caso no conocemos la eficiencia. En la ocasión anterior lo hicimos así porque conocíamos la eficiencia. Ahora la eficiencia es una incógnita también. Entonces no nos serviría en este momento tratar de definir, bueno, de calcular la potencia total en función de la eficiencia, porque no conocemos la eficiencia. De hecho, es algo que estamos tratando Sería con el voltaje total con el voltaje total. y entre la eh, Entre o por o como. entre I, ¿no? Voltaje entre corriente, eso me da resistencia. Sería el voltaje por la intensidad, ¿no? El voltaje por la intensidad. Ajá, pero en este caso que queremos la total, recuerden que aquí relacionamos, en la total no relacionamos el voltaje, sino la fuerza electromotriz. Pues tendríamos que usar igual. Para este caso, para la potencia total, tendríamos que usar la fuerza electromotriz por la corriente. Esa sería una forma. Así como antes usamos V por I, en este caso, por la corriente total, tendríamos que tomar en cuenta la fuerza electromotriz por la corriente total. Esa sería una forma de encontrar esta potencia total. Es válida. Pero también la podríamos usar
calcular, por ejemplo, como lo hicimos antes, como la potencia útil más la potencia de pérdidas. Desde luego aquí habría que calcular la potencia de pérdidas, pero bueno, esta de arriba también es válida. Entonces, la fuerza electromotriz, en este caso son 100 volts. La corriente total que calculamos para este circuito, aquí está arriba, 2.5 amperes. Si multiplicamos esta fuerza electromotriz del circuito por la corriente total del circuito, podemos obtener la potencia total del circuito, que es de, ¿cuánto, muchachos? 250 watts. 250 watts, esa es la potencia total. 250 watts. Ya que tenemos la potencia total, entonces, ahora ya tenemos este dato, podemos calcular la eficiencia del circuito, porque lo único que nos hacía falta es la potencia total, y si hacemos esta relación de la potencia útil que calculamos en 237.5 watts, entre la potencia total que acabamos de calcular en 250 watts, eso nos va a dar la eficiencia de este circuito. ¿Cuánto es este valor? 0.95. 0.95. Y recuerdan que dijimos que la eficiencia la podemos expresar como un número o como un porcentaje. Esta sería la eficiencia expresada como un número, 0.95. Nada más. Pero si le multiplicamos por 100 este valor, también podríamos decir que la eficiencia es de 95%. Cuando lo multiplicamos por 100, podemos agregarle como unidad del porcentaje. Entonces, esas son dos maneras de expresar esta eficiencia, como 0.95 o como 95% la eficiencia de este circuito. Ya encontramos esta parte, ya sabemos cuánto vale la eficiencia. Todavía tenemos pendiente determinar el voltaje externo de esta fuente. Entonces, la pregunta es, vamos a recordar, muchachos, ¿cómo podemos determinar el voltaje externo de esta fuente? ¿A qué será igual este voltaje externo, este voltaje B? ¿Alguien se acuerda que es igual a este B? Lo hicimos en el ejercicio anterior. Es la fuerza electromotriz Ajá, menos ¿sí? ¿cómo se llama? Voltaje interno. El voltaje interno, muy bien. La fuerza electromotriz menos el voltaje interno. La fuerza electromotriz la conocemos, es de 100 volts. Pero el voltaje interno, ¿cuánto vale? ¿Se acuerdan cómo podemos calcular este voltaje interno? El voltaje interno es igual a la corriente, intensidad de corriente por la resistencia interna. Muy bien, la intensidad de corriente total por la resistencia interna. Entonces, si sustituimos ese valor, podemos encontrar este voltaje interno. Serían 100 volts, es la fuerza electromotriz, menos la corriente total, que en este caso fue de 2.5 amperes, por la resistencia interna, que es de 2 ohms. Y entonces resulta que son 100 volts, menos 2.5 por 2, 5, ¿no? 5 volts. Y esto me da 95 volts. Ese sería el voltaje que se aprecia, que aparecería en las terminales externas de la fuente, es decir, serían 5 volts menos que lo que produce la batería como tal, esa diferencia de fuerza electromotriz. Y en su caso, solamente si me lo pidieran, haría falta encontrar la potencia
de pérdidas. O pudiera haber sido otro camino para encontrar este voltaje, encontrar esta potencia de pérdidas. Más bien esta potencia de pérdidas la tendremos que haber determinado. Nos hubiera servido para determinar la potencia total, la que aquí la calculamos por medio del potencial de la fuerza electromotriz por la corriente total. Pero bueno, solamente para que nos quede claro cuánto vale la potencia de pérdidas aquí. Aquí será igual esta potencia de pérdidas. Potencia total menos potencia útil. Potencia total menos potencia útil. Esas dos ya las calculamos arriba. La potencia total es de 250 watts. La potencia útil es de 237.5 watts. Y resulta que entonces la potencia de pérdidas es de ¿cuánto? 12.5 watts. 12.5 watts. Muy bien, gracias. 12.5 watts. Ya está, solamente para corroborar, vamos a recordar que también la potencia de pérdidas la podemos calcular por medio de la corriente total al cuadrado por la resistencia interna cuadrada R. Entonces la potencia de pérdidas, la corriente que pasa por esta resistencia interna es la total del circuito, que son 2.5 amperes al cuadrado, por esta resistencia interna de 2 ohms. ¿Alguien me dice cuánto es 2.5 al cuadrado por 2? 12.5. 12.5. 12.5 watts, que es lo mismo que habíamos encontrado con la diferencia de las potencias. Nada más para ver que hay otros caminos para determinar esas potencias. Entonces, bueno, este ejercicio ya lo terminamos, muchachos. El voltaje que se aplica aquí entre los terminales, o el voltaje que aparece entre los terminales de la fuente son 95 volts. Y la eficiencia de este circuito es de 0.95 o 95%. Y aquí son 95 volts. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. ¿No? Bueno, vamos a seguir haciendo ejercicios al respecto de este tema. 2 o 3 más y pasaremos al último tema que revisaremos en este parcial, que sería las leyes de Kirchhoff. ¿Algún comentario adicional? Si no hay comentarios adicionales, muchachos, regálenme la palabra participación en el chat para registrar su participación en esta sesión. Nos estuvieron apoyando la sesión, por favor. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios, algo que quieran agregar. No, profe, ninguno. Okay. Regalen entonces ahí en el chat la palabra participación para registrar su participación en esta sesión. Y entonces con eso estamos dando por terminada la sesión del día de hoy. Nos vemos el día de mañana, muchachos. Que tengan excelente tarde, cuídense mucho, nos vemos Nos vemos, mañana, profe. bonita tarde. Hasta Excelente. luego. Hasta luego, profe. Se cuida. Bueno, muchachos, buena tarde, gracias igualmente. Finalizo para todos, muchachos, gracias, buena tarde.